Después de hacer referencia a la fidelidad de Dios, de describir a Jesucristo, de señalar los pecados de sus oyentes, Pedro les exhorta a arrepentirse y a volver a Dios. Versículo 19, por tanto, arrepentíos. El arrepentimiento, como indicamos la semana anterior, es un cambio de corazón, de pensar y de voluntad que resulta en un cambio de conducta. Esencialmente consiste en volverse del pecado a Dios. El arrepentimiento tiene que ver principalmente con 4 cosas. Es un cambio de pensar acerca de Dios, de nosotros, del pecado y de la justicia. Este cambio de pensar lleva al hombre a una verdadera aprehensión de su pecado y a comprender la misericordia de Dios como ésta se revela en Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el hombre? Con dolor y vergüenza por su pecado y odio contra él mismo se aparta de él para volverse a Dios con un propósito sincero de servirle y de obedecerle. Esto es, según la enseñanza bíblica, el arrepentimiento que conduce a la vida, el arrepentimiento evangélico, el arrepentimiento que exige el verdadero evangelio de Cristo. Este arrepentimiento lo vemos en la oración de David. Sí, no tenía tanta luz en el sentido de que todavía las profecías no se habían cumplido, pero tenía abundante enseñanza en los sacrificios y lo que estos significaban e implicaban. Y cuando él fue convencido por el dardo o la flecha de la verdad divina que traspasó su corazón, lo vemos en el Salmo 51, clamando a Dios por misericordia. He ahí un ejemplo de un verdadero arrepentimiento. También vemos esto en el Hijo Pródigo. Él es un ejemplo de ese arrepentimiento. Dice en Lucas 15, del 11 al 32, particularmente el versículo 17, entonces volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Pedro llamó también a sus oyentes a convertirse. La palabra epistrefo, que se traduce convertíos, esencialmente significa volverse. Según Vine, implica un volverse de a un volverse hacia. Denota regresar a la senda de la que uno se desvió. Implica abandonar el pecado y volverse a Dios con fe. Es volverse completamente a Dios. La palabra conversión también denota actividad deliberada del alma. Es el hombre que se arrepiente, es el hombre que cree. Pablo cuenta de cómo los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, los tesalonicenses se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Dios. Pedro exhorta a sus oyentes a arrepentirse de los delitos cometidos contra el Señor Jesucristo,
a arrepentirse de su desvío y a creer en aquel que podía perdonarles de todos los pecados y de aquel pecado de haber crucificado a Jesucristo. Por otra parte, ellos no recibirían el perdón si no se arrepentían de sus pecados y se volvían completamente a Dios a través de Cristo. El arrepentimiento precede al perdón de pecados. Y si una persona se arrepiente, es porque ha creído en Cristo. El arrepentimiento y la fe son gracias inseparables, distintas pero inseparables, como el profesor John Mary declara. La fe que es para la salvación es una fe penitente, y el arrepentimiento que es para vida es un arrepentimiento creyente. Tanto el arrepentimiento como la fe son necesarios para el perdón de pecados. Hechos 3:19, como vemos, arrepentíos, ¿para qué? Para que vuestros pecados sean perdonados. Y en Hechos 26:18 habla de los que creen, ¿para qué? Para recibir el perdón de pecados.